Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión en Pascal vamos a ver un nuevo tipo de ordenación. Se llama ordenación por selección. Y para ello vamos a comenzar viendo el método que vamos a seguir para realizar una ordenación ascendentemente. Deberemos recorrer la estructura desde el principio hasta la penúltima posición. Para cada posición y la que estemos, deberemos realizar otro ciclo donde comparemos el dato de esa posición y con todos los datos restantes de la estructura, desde la posición i más 1 hasta la última. De tal manera que en la posición i quedará el elemento más pequeño de la subestructura generada que va desde la posición i hasta la última posición. Esto es el método que vamos a seguir. Y ahora vamos a ver un ejemplo para clarificar este texto que acabamos de leer. Cuando acabemos de ver el ejemplo, os recomiendo que volváis a ver este método, cómo se sigue y que vosotros mismos implementéis el algoritmo que se usa para realizar este tipo de ordenación. Bueno, vamos a ver el ejemplo y nos dice que se utiliza un vector unidimensional de 5 posiciones rellenado con enteros. Como veis, en el primer paso tenemos un vector de 5 posiciones en el cual en la primera posición está el 6, en la segunda está el 2, en la tercera el 9, en la cuarta el 0 y en la quinta el 7. Bien, entonces nuestro objetivo es seleccionamos el primer elemento de nuestra estructura y lo comparamos con los demás. Y de toda esta estructura, en la posición y en esta primera posición va a quedar el elemento menor. Es decir, que nosotros vamos a ir buscando el elemento mínimo de cada subvector generado a partir de una posición i. Es decir, si en la primera iteración vamos a tener un vector con todos los elementos, o sea, tenemos un vector de tamaño 5. En la siguiente búsqueda del mínimo vamos a tener un vector de 4, en la siguiente de 3, en la siguiente de 2 y de esa manera ya tendremos el vector ordenado. Es decir, vamos a ir buscando el mínimo de cada subvector generado. Bien, entonces, en la primera iteración nos fijamos en la primera posición porque vamos a ir desde la primera hasta la penúltima. Entonces, apuntamos a la primera y preguntamos si el elemento siguiente es menor que la posición i, en este caso es 1. Por lo tanto, 2 es menor que 6, luego los intercambiamos. Y como veis lo tenemos aquí. Seguimos apuntando a la primera posición y preguntamos ahora al tercero. ¿2 es mayor que 9? No. Luego lo dejamos como está. ¿2 es mayor que 0? Sí. Luego los intercambiamos. 0 se sitúa en la primera posición y el 2 donde estaba el 0. Ahora seguimos apuntando a la posición i y preguntamos ¿0 es menor que 7? Sí. Luego queda donde está. Y de esta manera ya hemos buscado el mínimo de toda esta estructura. Si os fijáis, 62907, el mínimo elemento que hay en esta estructura es el 0. Luego, el 0 ya se encuentra en la primera posición. Esto es lo que se llama una ordenación ascendente. Como veis, queda el elemento más pequeño en la primera posición, el segundo más pequeño va a quedar en la segunda y así hasta el final, donde nos encontraremos con el mayor elemento. Bien, entonces una vez que hayamos buscado el mínimo y lo hayamos situado en la primera posición, apuntamos a la segunda posición y lo comparamos con los elementos que quedan en la subestructura generada. Bien, estamos apuntando al 6 y comparamos con esas tres posiciones. Entonces, 6 es menor que 9, sí, luego no se mueve. 6 es menor que 2, no, luego 2 pasa a la posición del 6 y 6 para la del 2. Aquí lo tenemos. 2 y 6. Bien, los hemos intercambiado y ahora hemos preguntado a esta y esta. Ahora nos queda esta. 2 es menor que 7. Sí, luego el 2 queda donde está. Y de esta manera también buscamos el mínimo. Si os fijáis, de esta estructura 6, 9, 2, 7, el mínimo es 2. Y lo hemos situado en esta posición donde apuntaba i, que era la posición 2. Bien, entonces ya tenemos 0, 2. Ahora apuntamos al 9, a la tercera posición, como veis, y buscamos el mínimo de esta estructura, preguntando a estas dos posiciones. Entonces, 9 es menor que 6. No, luego los intercambiamos. Dado que este es mayor, pues va a pasar a la derecha, porque es una ordenación ascendente. Entonces, tendríamos
6 y 9 ahora, y ahora preguntamos en la misma posición y con el siguiente elemento. 6 es menor que 7, sí, luego se queda donde está. Y como hemos visto hasta ahora, el elemento menor de toda esta estructura, 9, 6 y 7, pues es 6 y se queda en la posición que apuntaba ahí, que era la tercera. Bien, 0, 2, 6 y ahora queda esta subestructura generada. Y pues apuntamos a este elemento que es el cuarto y comparamos con este elemento. Entonces 9 es menor que 7, no, luego los intercambiamos. Y como veis finalmente obtenemos ese vector ordenado ascendentemente 0, 2, 6, 7 y 9. Pues este es el proceso que se utiliza para ordenar una estructura por el método de selección. Entonces, visto este ejemplo, yo os recomiendo que os volváis a leer el método a seguir para ordenación ascendente y que intentéis codificar este algoritmo para ordenar una estructura de datos por este método. Bien, entonces yo ahora lo que voy a hacer es implementar ya directamente el código. Implementemos entonces en Pascal este algoritmo de ordenación por selección y de manera ascendente. Para ello vamos a utilizar parte del código que utilizamos en el vídeo anterior sobre cómo realizar una ordenación por burbuja con el método mejorado. Bien, entonces lo que simplemente hacíamos era crear una estructura de tipo array cuyo tamaño lo definía la constante tam. Creamos también un procedimiento para mostrar los elementos de ese vector y también creamos un procedimiento para rellenar el vector con enteros aleatorios desde 0 hasta 100. Bien, en el bloque principal lo que hacíamos era rellenar el vector, mostrarlo, posteriormente ordenarlo por burbuja y finalmente volverlo a mostrar ya ordenado. Pues para este caso, como veis en pantalla, vamos a crear el procedimiento ordenar selección, el cual nos va a permitir ordenar ese vector con el algoritmo de ordenación por selección. Entonces, para ello voy a crear un procedimiento con la palabra procedure, seguidamente del identificador de ese procedimiento, ordenar selección, al cual le voy a pasar por referencia la variable v que define a ese vector que hemos creado. Entonces, paso esa variable por referencia, dado que posiblemente voy a modificar el contenido de ese vector si no está ordenado de manera ascendente. Luego defino dos variables y, j, las declaro de tipo entero, y también me va a hacer falta otra variable para realizar el intercambio de dos elementos. Esa variable que vamos a llamar por ejemplo t, que va a tomar el papel de pivote para realizar esos intercambios. Luego, como vimos anteriormente en el párrafo aquel que he leído, el método decía que realizamos un recorrido desde la primera posición hasta la penúltima. Entonces for i igual a 1 hasta la penúltima. ¿Cómo escribimos penúltima? Pues va a ser tam menos 1, dado que tam define el tamaño y aparte también define el elemento que se sitúa en la última posición. Luego tam menos 1 va a ser la penúltima posición. Entonces, para esos elementos tenemos que hacer lo siguiente. Vamos desde la primera hasta la penúltima y vamos apuntando a cada elemento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es comparar el elemento en la posición i con los elementos en la posición i más 1, i más 2, hasta llegar a la posición última. Entonces, para ello lo que hacemos es for j igual a i más 1, desde una posición i la siguiente, por tanto comparamos i con i más 1, to tam hasta la última posición, do, ¿qué hacemos? Pues comparar elementos. Entonces, si v en la posición i es mayor que vj, como estamos en una ordenación ascendente, para todo i en la estructura tenemos que todo elemento i va a ser menor que todo elemento i más 1, dado que todo elemento situado a la izquierda debe ser menor que todo elemento situado a la derecha. Luego, lo que debemos hacer es intercambiar los valores, si un vi es mayor que un vj. Por lo tanto, en t metemos vi, en vi metemos vj y en vj metemos t, que es el valor que habíamos añadido de vi. Bien, pues de esta manera
finalizamos ya el algoritmo. Es decir, vamos desde la primera posición hasta la penúltima apuntando con I. Y va apuntando a esa posición que nosotros deseamos, desde la primera hasta la penúltima. Y para cada posición apuntada ahí, comparamos esa posición con las restantes hasta la última posición. Es decir, desde I más 1 hasta la última posición. Si estamos en la primera, pues compararemos la primera con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Si estamos en la segunda, pues con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Si estamos en la tercera, con la cuarta y con la quinta. Si estamos en la cuarta, pues lo compararemos con la quinta. De esa manera ordenamos nuestro vector. Entonces voy a compilar este código y lo vamos a ejecutar. Y como veis, tenemos 5 elementos que se han generado y tenemos un vector 90, 86, 67, 7, 45 y finalmente el vector ordenado es 7, 45, 67, 86, 90. Como veis, ordenados. Si yo ahora en TAM modifico el valor y digo que ahora el tamaño de ese vector es 15, por ejemplo, pues voy a generar un vector de 15 elementos. El primero sin ordenar, evidentemente, porque simplemente lo relleno, 8, 93, etc. Y finalmente lo ordeno y me da como resultado este vector ordenado de 15 elementos. Si le dais al pausa y lo miráis, verificaréis que es correcto. Pues bien, como hicimos la otra vez con el ordenamiento por burbuja, pues simplemente con modificar la condición de si VI es mayor que VJ, pues por lo tanto si es menor lo intercambiamos de tal manera que los elementos menores quedarán a la derecha y los elementos mayores a la izquierda, es decir, una ordenación descendente. Luego compilo, ejecuto y como veis ocurre lo mismo. Ahora, pero en orden inverso, tenemos un vector con números aleatorios de 0 a 100 y finalmente al ordenarlo pues generamos un vector cuyos elementos son los mismos que los del vector inicial pero ordenados de manera descendente. De esa manera conformamos ese vector ordenado. Igual que lo aplicamos para una estructura de tipo array, pues lo podemos aplicar para otro tipo de estructura que más adelante veremos. Bien, pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo tutorial. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos y suscribiros al canal para seguir esta serie de tutoriales de programación en Pascal.